por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Seguimos, estamos compartiendo, repetimos el número 175. Estamos en este libro, Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Guiñón de Montfort. La Santísima María es la Virgen fiel que con su fidelidad para con Dios repara las pérdidas que Eva originó con su infidelidad y consigue la fidelidad para con Dios y la perseverancia de las que se unen a ella. Por eso, un santo la compara con un áncora fija en el fondo, con la cual los tiene guardados, impidiendo que naufraguen en el agitado mar de este mundo, en donde tantos perecen precisamente por no agarrarse a esta áncora de salvación. Engarzamos, dice, nuestras almas en ti, esperanza nuestra, como verdadera áncora de salvación que eres tú. En ella se engarzaron efectivamente los santos que se han salvado, y en ella se engarzan y seguirán engarzándose todos los que quieran perseverar en la virtud. Dichosos, pues, y mil veces dichosos, los cristianos que se unen entera y fielmente a ella como a una ancla bien afirmada. No podrán anegarlos las tempestades de este mundo, ni podrán arrebatarles los huracanes impetuosos, los tesoros celestiales que posean. Dichosos los que y las que entren en ella, como en su arca de Noé. Las aguas del diluvio de pecados que ahogan a tantos otros no les alcanzarán, porque no caerán en el pecado quienes trabajen en mí y por su propia salvación. Dice la Santísima Virgen con la sabiduría divina: dichosos los miserables hijos de Eva que se acercan a la Madre y Virgen fiel que siempre permanece igual y que jamás se desdice, y que siempre cubre de amor a los que la aman. Yo amo a aquellos que me aman, y les ama no solo con un amor afectivo, sino con amor efectivo y eficaz, impidiéndoles, mediante la concesión de gracias muy abundantes, retrasarse en las virtudes o caer por el camino con pérdida de la amistad de su divino Hijo. Número 176. Esta buena madre recibe por puro cariño cuanto le entregamos en depósito, y cuando ella recibe algo como depositaria, nos lo guarda cuidadosamente cual corresponde hacer por justicia en virtud del contrato de depósito, de igual modo que vendría obligada a guardarnos y responder de 1000 pesos por pura justicia la persona a quien se los hubiésemos confiado en depósito, debiéndonos reembolsar de ellos cuanto lo exigiésemos, aunque ella los hubiese perdido por su negligencia. Pero la fidelísima María no dejará que por negligencia suya puedan perderse los bienes que depositemos en sus manos. Antes pasarán el cielo y la tierra que ser ella negligente o informal con quienes confían en ella. Número 177. Vosotros, pobres hijos de María, sois desde luego débiles, y grande es también vuestra inconstancia, y dañado está vuestro fondo, lo confieso, pues al fin y al cabo habéis salido de la misma masa pecadora que los demás hijos de Adán y Eva. Pero no por eso debéis desanimaros, antes al contrario, alegraros, prestadme atención, porque quiero descubriros un secreto desconocido por casi todos los cristianos, aun por los más devotos. No guardéis vuestro oro y plata en vuestras cajas fuertes, porque ya las forzó el demonio cuando os robó, y además resultan pequeñas, endebles y viejas para poner en ellas un tesoro tan grande y tan precioso. No echéis agua pura y cristalina en la fuente en vuestros vasos que están tan sucios e infectados por las culpas, o al menos huelen mal a causa de los pecados que ha habido en ellos.
si ahora tenéis el consuelo de veros libres del pecado, pues la estropearíais, y no guardéis tampoco el vino exquisito en vasijas viejas, que hayan contenido vino malo en años anteriores, porque se alteraría enseguida y tendría peligro de perderse totalmente. Número 178. Aunque sé que me entendéis perfectamente, almas predestinadas, quiero hablaros con mayor claridad. No debéis poner el oro de vuestra caridad, la plata de vuestra pureza, el agua de las gracias celestiales y el vino de vuestros merecimientos y de vuestras virtudes en un saco roto, en un cofre viejo o quebrantado, en un vaso estropeado o desgastado, como sois vosotras, pues si lo hicierais, os robarían fácilmente los ladrones, es decir, los demonios que buscan y espían a toda hora, de noche y de día, el momento propicio para ello. Y además, vosotras mismas estropearíais con el mal olor de vuestro amor propio, con vuestra confianza en vuestro propio yo y con vuestra inconstante voluntad, todo lo que de más puro hubierais recibido de Dios nuestro Señor. Meted en cambio vuestros tesoros en el seno de María, para que ella os los guarde. Poned vuestras gracias y virtudes en el corazón de la Santísima Virgen, para que ella os las conserve y aumente, pues la Virgen María es un vaso espiritual, un vaso de honor, un insigne vaso de devoción. Desde el día en que el mismo Dios se reclubó, No sé, pero ahorita dice, desde el día en que el mismo Dios se reclubó personalmente en ella, con todas sus propias perfecciones, este vaso fue espiritual por completo y quedó convertido en la morada de las almas más espirituales. volverla a cubrir. Cubrir una cosa del todo O volver a volver a cubrir. Reclubó. Desde el día en que el mismo Dios se cubrió completo, ¿verdad? Personalmente en ella, con todas sus propias perfecciones, este vaso fue espiritual por completo y quedó convertido en la morada de las almas más espirituales. Se hizo honorable por demás y el trono de honor de los más encumbrados príncipes de la eternidad. Resultó ser insigne en la devoción y la residencia más espléndida por sus dulzuras, gracias y virtudes. Finalmente se enriqueció, llegando a parecer una casa de oro, tan fuerte como una torre de David y tan pura como una torre de marfil. 179. Qué feliz puede sentirse quien haya dado a María todo lo que poseía, quien confíe en ella y se abandone por completo a ella. Ese afortunado será todo él de María, y María será también toda suya, y podrá repetir con razón lo dicho por David: María fue hecha para mí, o las palabras del discípulo predilecto: la he tomado en lugar de todos mis otros bienes, o incluso lo mismo que dijo Jesucristo: todas mis cosas son tuyas y las tuyas son mías. Número 180. Si alguien leyese estas afirmaciones con espíritu de crítica y pensase que hablo con exageración e impulsado por la devoción, no me habrá entendido ciertamente, ya por ser un hombre carnal, a quien no gustan las cosas del Espíritu, ya por ser del mundo, que no puede recibir el Espíritu Santo, ya por ser un crítico orgulloso, que condena o desprecia enseguida todo lo que no entiende, pero en cambio las almas nacidas no de la sangre ni por voluntad de la carne o del hombre, sino hijas de Dios y de María, me comprenderán a la perfección y recibirán con gusto lo que digo, y para ellos precisamente escribo todo esto. Número 181.
Sin embargo, debo decir a unos y a otros, reanudando el hilo de mi razonamiento, que la excelsa María no se deja ganar nunca en amor ni en generosidad, toda vez que es la más generosa y agradecida de todas las simples criaturas, y sabe dar, como dice un santo, que da mucho más de lo que se le entrega. Así pues, si un alma se consagra por entero a ella, también se dará enteramente María al alma, que haya puesto en ella toda su confianza, aunque sin presunción, y sin dejar de trabajar por adquirir virtudes y domar sus pasiones. Número 182. No deben temer los fieles servidores de la Santísima Virgen decir con San Juan Damasceno: teniendo confianza en ti, oh Madre de Dios, yo me salvaré con tu protección, nada temeré, con tu auxilio lucharé y pondré en fuga a mis enemigos, porque la devoción hacia ti es un arma de salvación que da Dios a quien quiere salvar. Capítulo sexto. Figura bíblica de la vida de consagración. Número 183. El Espíritu Santo nos presenta en la Sagrada Escritura una figura admirable de las verdades que hasta aquí he venido exponiendo en la persona de Rebeca, madre de Jacob, por cuya industria recibió la bendición de su padre Isaac. Transcribo el hecho tal como lo refiere el Espíritu Santo y luego añadiré algunas reflexiones por mi parte. (1) Historia de Jacob. Número 181. Habiéndole vendido Esaú a Jacob su derecho de primogenitura, Rebeca, madre de los dos hermanos, que quería de manera especial a Jacob, le aseguró a éste bastantes años, después el privilegio por medio de un engaño muy bien intencionado y lleno de misterio. He aquí cómo sucedió. Creyendo Isaac que se aproximaba el término de sus días, quiso bendecir a sus hijos, y mandó a Esaú que fuera a cazar para preparar el festín que se acostumbraba a celebrar en estas solemnes ocasiones. Rebeca aprovechó esta circunstancia en favor de su preferido Jacob, y advirtiéndole de cuanto sucedía, le mandó que fuese enseguida al redil y cogiese 2 cabritos. Fue Jacob, y cuando volvió con ellos, entrególos a su madre, que preparó prontamente un guiso para Isaac. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú, y le cubrió las manos y el cuello con las pieles de los cabritos, para que se asemejara a su hermano. Y de esta manera Isaac, casi ciego, le diese a Jacob su bendición, creyendo que era el primogénito. Y así sucedió. Extrañado Isaac de la voz de su hijo, que le pareció la de Jacob, le dijo que se acercara, y después de haberle tomado las manos y de haber palpado las partes del cuerpo recubiertas por las pieles, dijo que la voz era ciertamente la de Jacob, pero que las manos eran de Esaú. Y así, después de haber comido y percibido al besar a Jacob el olor de la ropa perfumada de Esaú, pronunció estas palabras con las manos puestas sobre la cabeza de Jacob: Dete Dios, con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Te servirán las naciones y serás el señor de tus hermanos. Maldito el que te maldijere, y el que te bendijere será lleno de bendiciones. Acababa de salir Jacob de la presencia de su padre, cuando llegó Esaú sofocado y gozoso con la caza abundante que había acogido, y al poco presentó a Isaac de comer un guiso, hecho con la caza traída para recibir después la bendición paternal. Cuando el santo patriarca se percató de lo que había sucedido, fue presa de indecible asombro, pero lejos de retractarse de cuanto había hecho y revocar la bendición, la confirmó por entender que todo había ocurrido por designio de lo alto. Esaú prorrumpió entonces en gritos de dolor,
en rugidos, dice la Sagrada Escritura, y acusando a su hermano de gran engañador, preguntó a su padre: ¿acaso no has guardado para mí alguna bendición? Fiel imagen fue en esto Esaú, como hace notar los santos padres, que quienes, encontrando cómodo el conciliar a Dios con el mundo, quieren gozar a un mismo tiempo de las alegrías del cielo y de la tierra. Conmovido Isaac por los gritos de Esaú, por fin lo bendijo, pero con una bendición terrena. Tendrás parte, dijo el patriarca, en la fertilidad de la tierra y en el rocío del cielo, pero serás siervo de tu hermano hasta que llegue el día en que sacudas el yugo de tu cuello. Jacob, temeroso de las amenazas de su hermano, salió de casa, después de haber recibido permiso y sabias instrucciones de su padre, que le bendijo nuevamente. Ciertamente que Jacob no habría podido salir con bien de tantos peligros si su querida madre Rebeca no lo hubiese protegido con su industria y consejos, que el hijo siguió con puntualidad. 2. Interpretación de la historia de Jacob. Número 185. Antes de explicar esta historia tan atractiva, hay que hacer notar que, como lo dicen los santos padres y los comentaristas de la Sagrada Escritura, Jacob es figura de Jesucristo y también es figura de los predestinados, y en cambio Esaú lo es de los réprobos, y basta examinar la conducta de ambos para convenir en que: A. Esaú, figura de los réprobos. 1. Esaú, el hermano mayor, era fuerte y robusto de cuerpo, diestro y aventajado en tirar el arco y cobrar muchas piezas en la caza. 2. Casi nunca estaba retirado en su casa y confiado en su propia fuerza y destreza, trabajaba siempre alejado de sus padres. 3. No se preocupaba mucho de agradar a Rebeca, su madre, y no hacía nada que pudiese serle grato. 4. Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de progenitura por un plato de lentejas. 5. Estaba lleno de envidia, como entrora lo había estado Caín contra su hermano Jacob, y lo perseguía hasta más no poder. 186. He aquí la conducta que sigue los réprobos diariamente. 1. Confían solamente en su fuerza e industria para la resolución de sus asuntos terrenos, y todos los versados, hábiles e instruidos que son para las cosas del mundo, son débiles e ignorantes en igual proporción para las cosas del cielo, fuertes en las cosas terrenas, débiles en las cosas celestiales. Por lo que, 187, número 2, o no están en su casa o se quedan en ella muy poco. Quiérese decir en su interior, que es la casa interior y esencial asignada por Dios a todos los hombres para que vivan en ella. Siguiendo su ejemplo, pues, ya es sabido que Dios habita siempre en sí mismo. Los réprobos no gustan del retiro, ni de la espiritualidad, ni de la devoción interior. Antes, por el contrario, tienen por infelices, hipócritas y raras a las personas que hacen vida interior y retirada del mundo, y que trabajan más por dentro que por fuera. 188, número 3. Los réprobos no se preocupan de la devoción a la Santísima Virgen, la Madre de los predestinados. Es verdad que no odian formalmente a la Virgen, a la cual algunas veces la alaban, dicen que la quieren y hasta le ofrecen alguna que otra devoción como obsequio, pero por otra parte no pueden tolerar que haya quien la ame con verdadera solicitud y ternura, porque ellos no sienten la ternura de Jacob. Para ellos resultan motivo de burla las prácticas de devoción mariana que siguen los fieles devotos de la Santísima Virgen en su honor, y con el fin de ganarse el favor de la celestial Señora, y se burlan de ellas, o porque no creen que la devoción a María sea necesaria para la salvación,
o porque si bien no desprecian abiertamente la devoción mariana, ni se atreven a pronunciarse en contra de la devoción en general, hacen alarde de juzgar suficientes para ganar la protección de la Virgen y figurar como fieles servidores suyos el rezo o cosa parecida de alguna oración dicha en su honor, aunque sea sin fervor ninguno y sin el menor propósito de enmienda de vida. 189, número 4. Los reprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, la dicha sin fin del paraíso por un plato de lentejas, o sea, que cambian el cielo por la vida fácil, por los placeres de la tierra. Se ríen a carcajadas, beben, comen, se divierten, juegan, se recrean, bailan, sin preocuparse para nada, a imitación de Esaú, de hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En una palabra, solo piensan en las cosas de la tierra, no hablan, ni se mueven, ni trabajan, sino por las cosas de la tierra, por estar bien, por tener un puesto, por las satisfacciones terrestres y mundanas, y venden por un rato de placer, por un vanidoso humo de halago, o por un pedazo de tierra amarilla o blanca, que sea la gracia bautismal, su vestido de inocencia y la heredad que les esperaba en el cielo. 190, número 5. Por último, los reprobos persiguen y odian sin cesar a los predestinados, unas veces abiertamente y otras a escondidas. Como no los pueden soportar, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, los estafan, los engañan, los empobrecen, los expulsan, los humillan, mientras ellos se enriquecen, satisfacen sus caprichos, se pasan buena la vida, amasan fortunas, se hacen los importantes y viven con todo lujo y comodidad. B. Jacob, figura de los predestinados. Número 191. En cuanto a Jacob, el hijo segundo de Isaac, diremos que era 1. De complexión más bien débil y delicada, afable y pacífico, y de ordinario permanecía en la casa para ganarse el cariño de Rebeca, su madre, a la que él quería con toda el alma, y cuando salía no lo hacía ni por puro capricho ni por voluntad propia, sino únicamente por obedecer a su madre. 192. 2. Quería mucho a su madre y siempre estaba con ella en la casa. Su mayor placer era precisamente hacerle compañía y procurar agradarle en todo, sin darle ningún motivo de disgusto. En correspondencia de estas atenciones, Rebeca no le ocultaba su particular cariño y predilección, cada vez en aumento. 193. Número 3. Estaba sumiso a su madre y obediente en todo con prontitud, sin excusa, de buen ánimo, sin quejarse y sin poner reparos en su obediencia. Tenía una confianza absoluta en su madre y bastaba la menor indicación suya para que el joven Jacob se apresurase a cumplir sus deseos. Nunca discutía ni con el pensamiento lo que le mandaba. Y así, cuando le dijo que fuese por 2 cabritos y se los llevase para preparar la comida de su padre Isaac, no se le ocurrió objetar que habría bastado con un solo cabrito para dar de comer a una sola persona, una sola vez, sino que obedeció sin más e hizo lo que se le ordenaba. 194, número 4. Su confianza en la madre no conocía límites, no se preocupaba de sí, pues sabía que se ocuparía de él su madre, que le prodigaría cuantos cuidados necesitase, lo protegería, lo sacaría de todos sus apuros, le resolvería todas sus dudas y velaría por él mejor que él mismo, pudiera hacerlo por sí. Y por eso, cuando le preguntó a su madre si no se exponía a recibir la maldición paterna en lugar de la bendición con la estratagema que había ideado, renunció al punto a su parecer y obedeció a ojos cerrados en cuanto su madre le contestó que ella cargaría con la maldición de Isaac
si es que se producía. 194, número 4. Repetimos. Su confianza en la madre no conocía límites, no se preocupaba de sí, pues sabía que se ocuparía de él su madre, que le prodigaría cuantos cuidados necesitase, lo protegería, lo sacaría de todos sus apuros, le resolvería todas sus dudas y velaría por él mejor que él mismo pudiera hacerlo por sí. Y por eso, cuando le preguntó a su madre si no se exponía a recibir la maldición paterna en lugar de la bendición con la estratagema que había ideado, renunció al punto a su parecer y obedeció a ojos cerrados en cuanto su madre le contestó que ella cargaría con la maldición de Isaac si es que se producía. 195, número 5. En fin, en lo que podía imitaba fielmente las virtudes que descubría en su madre, y aún se cree que uno de los principales motivos que le inclinaban a hacer vida sedentaria en su casa era quizás el deseo de imitar a su queridísima madre, mujer de tanta virtud y perfección, además de su cuidado en huir de las malas compañías que tanto corrompen las costumbres, así que de esa forma se hizo acreedor a recibir la doble bendición de Isaac, su amado padre. Imitar las virtudes de su madre, además de su cuidado en huir de las malas compañías que tanto corrompen las costumbres. 196. He aquí también la conducta que observan de ordinario los predestinados. Número 1. Están en casa con su madre, es decir, les gusta la vida retirada, son de vida interior, se aplican a la oración, siguiendo el ejemplo de su Madre Celestial, la Santísima Virgen María, cuya gloria es toda interior y que mientras vivió en la tierra amó tanto el retiro y la oración. Es verdad que también salen al mundo de cuando en cuando, pero es por obedecer a Dios y a su Santísima Madre, con el fin de cumplir las obligaciones de su propio estado. Por grande que sea en su apariencia externa lo que hacen, se estima más lo que hacen dentro de sí mismos, en compañía de la Virgen, esto es, el gran edificio de la propia santificación, junto al cual todo lo demás que pueden hacer resulta un juego de niños. Por eso mismo, cuando sus hermanos y hermanas desarrollan por fuera una gran actividad y obtienen el aplauso y las alabanzas generales por sus resonantes éxitos y brillantes cualidades, ellos, iluminados por el Espíritu Santo, entienden que hay una gloria mayor, más provechosa, utilidad y un placer más exquisito en vivir ocultos y retirados con Cristo, su modelo, con su misión entera y perfecta a su Santísima Madre, que en obrar de por sí maravillas de naturaleza y de gracia en el mundo, como otros tantos, Esaú y reprobos. Es precisamente en la casa de María en donde Dios encuentra glorificación y los hombres riquezas. Señor mío Jesucristo, qué amables son vuestros tabernáculos. En ellos encontró el pájaro un techo bajo el que habitar y la tórtola un nido para depositar en él sus hijuelos. Qué feliz se siente el que vive en la casa de María, que fue donde fijasteis vuestra primera mansión. En esta dulce morada de los predestinados es donde recibe ayuda de ti solo y donde encuentra también toda clase de facilidades para subir escalones de virtud y elevarse a la perfección, aún en medio de este valle de lágrimas. Vamos a repetir esta parte. Qué feliz se siente el que vive en la casa de María, que fue donde fijasteis vuestra primera mansión. En esta dulce morada de predestinados es donde recibe ayuda de ti y donde encuentra también toda clase de facilidades para subir escalones de virtud y elevarse a la perfección, aún en medio de este valle de lágrimas. 197, 2. Aman de veras,
y glorifican de modo conveniente a María Santísima, su Madre, buena y Señora indulgente, la aman, pero no solo de palabra, sino con los hechos. La glorifican y no solo con exterioridades, sino también con lo más íntimo de su corazón, a imitación de Jacob. Evitan cuanto pueda desagradarle y hacen de muy buen grado cuanto saben que le gusta y es susceptible de merecer su complacencia. Los predestinados no se le llevan ni dan a María 2 cabritos, como Jacob a Rebeca, sino lo que representaban aquellos 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma, con cuanto de ellos depende para que ella, 1, los reciba como cosa que le pertenece, 2, los mate, haciéndolos morir para el pecado y para sí mismos, desarrollándolos y quitándoles su piel, despojándolos de su amor propio, a fin de que puedan ser gratos a Jesús, su Hijo, que solamente quiere por amigos y discípulos suyos a quienes están muertos para sí mismos, muertos a su voluntad. Los arregle 3. Los arregle de modo que resulten del gusto del Padre Celestial y para la mayor gloria de Dios, que ella conoce mejor que otra cualquier criatura. 4. Y así, por sus cuidados y por sus ruegos, estos cuerpos y almas bien purificados de toda mancha, bien muertos, bien despojados de su piel pecaminosa, bien condimentados y dispuestos, resultan un plato delicado y apetitoso, digno del paladar y de la bendición del Padre Celestial. 4. Y así por sus cuidados y por sus ruegos, estos cuerpos y almas bien purificados, de toda mancha, bien muertos, bien despojados de su piel, bien condimentados y dispuestos, resultan un plato delicado y apetitoso, digno del paladar y de la bendición del Padre Celestial. No es eso, por ventura, lo que harán los predestinados que realicen la consagración perfecta de sí mismos a Jesucristo por medio de María, según la hemos descrito ya, para demostrar a Jesús y a María un amor efectivo y fervoroso. Los reprobos dicen que aman a Jesús y que aman y honran a María, pero no son capaces de ofrecerle en homenaje lo más íntimo de su ser. No sacrifican ni su cuerpo ni su alma, sin sacrificarles el cuerpo con sus sentidos y el alma con sus facultades o potencias, como lo hacen los predestinados. Los predestinados sacrifican su cuerpo en los sentidos y sacrifican su alma en las facultades o potencias. 198. Número 3. Están sumisos y son obedientes a la Santísima Virgen, los predestinados, como a una buena y querida madre, imitando en esto también a Jesucristo, que de los 33 años que vivió en la tierra, empleó 30 cumplidos en glorificar a Dios su Padre, con una entera y perfecta sumisión a su Santísima Madre. Los predestinados obedecen a la excelsa Señora, siguiendo con exactitud sus consejos, del mismo modo que el joven Jacob siguió los de Rebeca, que le tenía dicho: Hijo mío, sigue mis consejos, o a imitación de los criados de las bodas de Caná, a quienes indicó la Virgen María: haced cuanto mi hijo os diga. Jacob, por haber obedecido a su madre, obtuvo como milagro la bendición a la que naturalmente no tenía derecho, por haberse atenido los criados en el banquete nupcial de Caná al consejo de la Virgen María. Tuvieron el honor de ser los primeros en presenciar el primer milagro público de Jesucristo, que a ruegos de su Santísima Madre convirtió el agua en rico vino. De modo idéntico, lo que recibían la bendición del Señor, del Padre Celestial, y presencien las maravillas de Dios hasta la consumación de los siglos, no lo obtendrán sino como consecuencia de su perfecta sumisión y obediencia a María, mientras que los Esaú, por no querer someterse a ella, no obtendrán bendición. 199, número 4. Sienten una gran confianza en la bondad y el poder de María.
su buena madre. Invocan de continuo su auxilio, vuelven sus ojos hacia ella como a su estrella polar, para llegar a buen puerto. Le descubren sus penas y necesidades con gran sinceridad y recurren a su inextinguible misericordia e inagotable bondad para obtener mediante su intercesión el perdón de sus pecados, o para probar sus maternales caricias e inefable dulzura en los fastidios que experimentan. Asimismo, se echan en su regazo maternal, se ocultan y desaparecen de manera admirable en su amoroso seno virginal, para purificarse en él de la más mínima mancha, inflamarse de puro amor y entrar en él en plena posesión de Jesús, que reside allí como en su trono más glorioso. Oh dicha sin igual. No creáis, dice el abad Guerrico, que se experimente mayor felicidad viviendo en el seno de Abraham que en el de María, pues que en éste puso el Señor su trono. Los reprobos, en cambio, depositan toda su confianza en sí mismos. Comen como lo hacía el hijo pródigo, lo que comen los cerdos. Se nutren a semejanza de los sapos, únicamente de la tierra, y como mundanos que son, solo sienten aprecio por las cosas visibles y externas. He ahí por qué no paladean las maternales dulzuras del seno de María, ni experimentan la sensación de reposo y de confianza que tienen los predestinados con la Virgen María, su amadísima Madre. Estiman miserablemente su hambre externa, dice San Gregorio, por no querer saborear la dulzura preparada exclusivamente dentro de ellos y en el interior de Jesús y de María. 200. Número 5. Finalmente los predestinados imitan a la Santísima Virgen, su buena Madre, siguen enteramente sus huellas y en esto reside su felicidad, además de su devoción, y constituye también esa misma imitación la señal infalible de su predestinación eterna, como se lo asegura esta amantísima Madre. Bienaventurados los que con el auxilio de la divina gracia practican mis virtudes y siguen las huellas de mi vida. Serán dichosos en esta vida por las gracias abundantes y las dulzuras que yo les comuniqué, de las muchas que poseo, y siempre en mayor cuantía y grado, desde luego, que a los que no me siguen tan de cerca, serán dichosos en la hora de la muerte, que la tendrán tranquila, pues acostumbro a estar presente en ella para introducirlos en el cielo. Los que se sometan a la Virgen María serán dichosos por último en la eternidad, pues sabido es que jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya procurado imitar mis virtudes durante su vida. Los reprobos, por el contrario, son infelices en su vida presente, aunque ellos creen que son felices. A la hora de su muerte y en la eternidad, completamente infelices, porque ni imitan las virtudes de la Santísima Virgen, sino que a lo sumo se conforman con inscribirse en alguna cofradía, con rezar alguna que otra oración en su honor o con la práctica de alguna que otra devoción exterior. Oh Virgen María, Madre mía, muy amada, qué felices son, lo repito, con el más vivo arrobamiento de mi corazón, cuán felices son los que, no dejándose ofuscar por una falsa devoción hacia ti, siguen constante y fielmente tus pasos, ponen en práctica tus consejos y obedecen tus mandamientos. Y qué infelices y desdichados son, en cambio, los que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo. Recordándoles que Dios es amor y te ama.